pero vamos a poner una sola pieza. Entonces pensemos por acá, ¿ok? Estados Unidos hace política fiscal expansiva. Y este es Estados Unidos, en la parte superior. Si Estados Unidos hace política fiscal expansiva, la Y se va a la derecha, ¿no es cierto, chicos? Acá está súper claro para todos. Ahora, y Estados Unidos igual a inmundo. Pero ahora, y Estados Unidos más grande que inmundo. Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? ¿Qué moneda voy a querer? Ahora, a ver, pensemos un poquito. Si y Estados Unidos es más grande que el mundo, ¿qué voy a querer? Supongamos que el mundo son euros o dólares. ¿Qué voy a querer? Dólares. Entonces, ¿qué voy a decir? El dólar se va a apreciar, ¿no es cierto? Porque voy a vender, ¿qué? Voy a vender euros y voy a comprar dólares. ¿Estamos? ¿Todo el mundo me sigue acá? Entonces, si el dólar se aprecia, las exportaciones de Estados Unidos, ¿qué le pasan? Caen. Porque son menos competitivos. ¿Estamos todos acá? Ahora, si el dólar se ha apreciado, ¿qué le pasó al euro, chicos? Si estamos en dos monedas, si una se aprecia, la otra necesariamente se aprecia. ¿Y qué pasa con las exportaciones de Europa si el euro se deprecia, chicos? Si se deprecia, las exportaciones de Europa suben. Analíticamente, si estamos en Europa en la parte inferior, tenemos esta historia. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Y ese 1 a la. ¿Vamos todos hasta ahí? Ahora vamos a ver qué pasa con ahí. Pero ¿qué sucede desde el punto de vista analítico? ¿Ok? Y lo que va a pasar es que las exportaciones caen, entonces caen un poquito. La primera pregunta que ustedes me tendrían que hacer es ¿por qué no regresa a su punto original? Porque en estas empresas, en estos países tan grandes, ¿ok? Los sectores externos son relativamente pequeños con respecto al sector doméstico. Por ejemplo, en Estados Unidos, para que ustedes vean, el sector exportador es más o menos un 10 a 12% de su economía. En Brasil, que es un país grande, es 10-12% de la economía son las exportaciones. Países pequeñitos como el Perú, las exportaciones son 25%. Países más pequeños en Europa, como Holanda, Bélgica, sus exportaciones son 50% más de su PIB. Entonces, generalmente los países más pequeños, su sector exportador es mucho más grande. Por eso es que ajustan rápido cuando hay estas idas y venidas. ¿No es cierto? En países más grandes este ajuste es mucho más lento, no se da con completo. Regresemos ahora a Europa y Estados Unidos, pero Estados Unidos liderando políticas monetarias expansivas. ¿Qué sucede con políticas monetarias expansivas? Ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto, chicos? Una política monetaria expansiva, la que ustedes crean, en este caso ya no sería comprar bono de tesoro de Estados Unidos, sería comprar euros. Ustedes me siguen la lógica, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? La LM, ¿a dónde va, chicos? A la derecha. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué va a pasar en este caso? Y Estados Unidos es más bajita. Y Estados Unidos baja, ¿no es cierto? E inmundo. En este caso, ¿qué pasa cuando y Estados Unidos es más baja que el mundo? ¿Voy a querer euros o dólares? Todos. Entonces, ¿qué va a pasar? El dólar se va a depreciar. Y por tanto, las exportaciones de Estados Unidos, ¿qué le pasa, chicos? Acá en Europa, en la parte inferior, ¿no es cierto? Si el euro se aprecia, ¿qué pasa con las exportaciones de Europa? Entonces, ¿qué tenemos? Y ese a la izquierda. Entonces, ya estamos listos
para hacer un tema analítico que quiero que ustedes me sigan. ¿Okay? Yo les pregunto ahora, si soy un país exportador, si soy un sector exportador, vamos a hablar primero por sectores. Si soy un exportador de Estados Unidos, ¿qué política me conviene? ¿Política monetaria expansiva o política fiscal expansiva de Estados Unidos? Asumiendo, anoten con eso por favor con rojo, asumiendo que el país, en este caso Europa, no reacciona frente a la política monetaria o fiscal del país, de Estados Unidos. No hace nada Europa. Entonces, asumiendo eso, díganme ustedes, si soy un país exportador, soy un exportador de Estados Unidos, ¿qué política me conviene? ¿Cuál de las dos? La monetaria expansiva. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces acá vamos a hacer un cuadrito. ¿Se puede? Vamos a hacer acá el cuadrito. Entonces acá, ¿quién se beneficia? Se beneficia exportador de Estados Unidos. ¿Todos de acuerdo? Acá vamos a hacer otro cuadrito. Yo digo, ¿dónde se perjudica el exportador de Estados Unidos? ¿En cuál de las dos políticas? ¿En dónde? En la fiscal. Acá se perjudica Expo Estados Unidos. ¿Estamos todos ahí? Ahora yo les pregunto, ¿dónde se beneficia el exportador de Europa? ¿En dónde? En la fiscal expansiva. Acá me beneficio. Beneficio exportador Europa. ¿Dónde se perjudica el exportador europeo? ¿En dónde? Acá. Entonces perjudica exportador Europa. Ahora, ustedes han llevado su curso de finanzas, ¿no es cierto? Yo les pregunto en finanzas, ¿qué me conviene? ¿Una moneda apreciada o una moneda depreciada? Si yo quiero un activo financiero, ¿qué cosa quiero yo? ¿Apreciado o depreciado? A ver, pensemos. ¿Qué cosa es en finanzas yo quiero un activo que tenga más valor o menos valor? Primera pregunta. Más valor. ¿Sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué yo prefiero? ¿Una moneda que se va a apreciar o una moneda que se va a depreciar? Pregunto. Una moneda que se va a apreciar. Porque invirtiendo en esa moneda y recambiando a la moneda original yo voy a ganar más, ¿no es cierto? Si la moneda, por ejemplo, el dólar se aprecia hoy día y compro dólares y quiero comprar soles, gano en soles un montón. Por tanto, me conviene que esa moneda se aprecie. Yo si soy estrictamente financiero, me conviene que la moneda se aprecie. Entonces, supongamos que ahora vamos a hablar de los bancos de cada país, de Europa y de Estados Unidos. Yo les pregunto en este esquema, ¿dónde se benefician los bancos de Estados Unidos? ¿En cuál de las dos políticas? ¿Ah? En la fiscal de Estados Unidos, ¿cuál es cuál? Fiscal expansiva, ¿están seguros? ¿Por qué? Porque el dólar se va a apreciar. Entonces acá se beneficia ¿quién? Los bancos de Estados Unidos. Vamos a seguir la lógica. ¿Dónde se benefician los bancos de Europa? ¿En dónde? Benefician bancos Europa. ¿Dónde se perjudican los bancos de Estados Unidos? ¿Ah? ¿En dónde se perjudican los bancos de Estados Unidos? Ojo, ¿en dónde? En la monetaria expansiva. Acá se perjudica bancos de Estados Unidos.
Y finalmente, ¿dónde se perjudican los bancos de Europa? En la fiscal expansiva de Estados Unidos. Acá se perjudican y ahora yo les pregunto, ustedes son el presidente del Banco Central de Estados Unidos y son a la vez el secretario de Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué política hacen? Si soy Estados Unidos nada más, ¿cuál de las dos tendría que hacer? Porque si yo favorezco un sector, perjudico al otro, como ustedes se han dado cuenta. ¿Con cuál política me quedo? ¿Por qué me quedaría con fiscal, Katia? Porque perjudico en la fiscal al sector exportador, pero beneficia a los bancos. La moneda se aprecia, desfavorezco al sector exportador, pero favorezco al sector financiero. ¿Por qué me quedaría con esto? Porque la parte financiera para Estados Unidos es más importante que no caiga para el mundo. Así es. Uno podría argumentar que la parte financiera de Estados Unidos es más importante que el sector exportador. Por tanto, yo escojo ¿qué? Esta política. Regresemos a Europa. En Europa, para que ustedes me sigan en la misma lógica que ha dicho nuestra Katia, el sector exportador es mucho más grande que el sector financiero. Alemania, por ejemplo. Si yo fuera un país como Alemania, donde el sector exportador es muy importante, ¿qué política me convendría de estas dos? La fiscal expansiva. ¿Qué estamos llegando a la conclusión? Y es lo que quiero que ustedes mediten. Analíticamente, ustedes pueden ver que lo que perjudica a uno favorece a la otra. La pregunta es qué políticas elegimos. Y eso es justamente cuando ustedes ven y escuchan, ¿no es cierto?, que se reúnen este grupo de los 7, grupo de los 8 en el mundo, que son las 7 economías más grandes del mundo, lo que discuten es esto. Que estas políticas fiscales y monetarias no afecten de manera muy específica a algún sector con respecto al otro. Traten de ser en lo posible neutrales. Es difícil, ¿ya? Porque justamente hay tendencias donde las monedas se aprecian mucho o se deprecian mucho. Hoy día, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Si ustedes leen, lo que está pasando es que Estados Unidos comenzó a decir que iba a apreciar el dólar. En otras palabras, iba a hacer políticas monetarias restrictivas. Todo el mundo anticipó eso. ¿Y qué pasó? Las monedas en el mundo se comenzaron a depreciar. ¿Cuál es la consecuencia de esa política? Es que los sectores exportadores, si eso hubiera continuado, esa política, lo que hubiera pasado es que el sector exportador peruano se hubiera beneficiado porque el tipo de cambio se hubiera depreciado. El sector financiero, el mercado de capitales y de paso el sector de real estate, como ustedes han leído para mañana, se perjudica, ¿no? Ustedes han visto que siempre cuando se deprecia la moneda, y eso es lo que tiene el artículo de Calvo, si los han leído, si no lo tienen que leer hoy día, te dice justamente cuando eso ocurre, ¿no es cierto? Cuando se aprecia, los sectores inmobiliarios se van como espuma. Cuando la moneda se deprecia, ¿qué pasa con el sector inmobiliario en América Latina? Huacatán. Se cae. Entonces ya estamos viendo de que no solamente las monedas asignan qué es más barato o qué es más caro a nivel de bienes, sino cómo yo esquematizo mis políticas de inversión. Y ahí está la complejidad del tipo de cambio. Acuérdense que el tipo de cambio tiene dos atributos. Nunca olvidar, chicos, porque ustedes ya están grandecitos, la moneda es medio de cambio, que es compra y venta de bienes. Pero también la moneda es un superactivo financiero e induce, que es lo más interesante, a que yo pueda invertir o en sectores no transables como es inmobiliario, o me desplace a sectores transables como es manufactura y exportaciones de agroindustrias. Ya para cerrar el tema, si yo fuera China, de paso que vamos a discutir de China, ¿no es cierto? Y ya les contaré cuando regrese y ahí cómo nos fue con China. Pero China, ¿qué política le conviene? A ver, intuyan ustedes. Yo les voy a mostrar un grafiquito mientras vamos buscando. A ver, ¿cuál política le conviene a China? De esta. Supongamos que en lugar de Europa fueran los chinitos. Ya, pónganse, ¿qué política le conviene a China? A ver, dígame, cuénteme, pues, que me emocione, que me salga así, que vaya contento. ¿Ah? Monetaria expansiva. ¿Ah? La fiscal expansiva.
La fiscal expansiva. ¿Por qué? Por favor, ¿puede comentar qué dijo fiscal expansiva? Cristiano. ¿Por qué fiscal expansiva? Costo bajo y exportaciones bajas. Porque tenemos que... no lo tengo acá, yo tenía otro, ¿no? Bonito, este más adelante. Es un cuadro bien bonito, ustedes van a discutir. Entonces ustedes están pensando, por favor, repitan, ¿por qué? Política monetaria expansiva. Tenemos, está por acá, ahí vamos a ver, acá está. Entonces, veamos nuestra China. Todo el mundo me sigue con China, por favor. Entonces, el argumento que tenemos con China, ¿cuál es? ¿Por qué me conviene? ¿Cuál dijiste tú, perdón? ¿Puedes repetir? ¿Cuál me conviene? Fiscal expansiva de Estados Unidos, ¿por qué? Por favor, ¿cuál es la lógica? Porque acá, ¿qué va a pasar? Porque beneficia a mi sector exportador industrial. Para comprobar esta hipótesis, veamos cómo está hoy día la estructura productiva china. Y este es el dato. Si ustedes ven, ¿no es cierto? China es China, pero es China. Entonces, ustedes ven acá, el sector industrial de China, ¿cuánto es? 38% de su PBI. ¿Cuánto es el sector financiero? Que es la pregunta que ustedes dirían, bueno, el sector financiero en China, lo ven acá, Financial Aid and Insurance, ¿cuánto es? ¿Todo el mundo lo ve? 11. Entonces, entre un 38 y un 11, ¿con cuál me quedo, chicos? ¿Con cuál me quedo? Ahora, veamos al revés, ahora que estamos en el tema de Brexit. ¿Por qué Brexit es un error? ¿Por qué, si ustedes ven esto, por qué los británicos se han metido en la pata? ¿Cuál es el negocio de los británicos? ¿Qué hacen ustedes cuando van a Londres? ¿Qué es Londres? ¿Es un centro qué? Financiero. Entonces, ¿qué le conviene a Londres? ¿Una moneda apreciada o una moneda depreciada? Apreciada. Entonces, esas políticas, ¿cuál le gusta a Londres? ¿Cuál de las dos? La monetaria expansiva de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mi moneda se va a apreciar. ¿Y a dónde van a poner los chivilines la gente? ¿En dónde? En Londres. Of course, my dear friends. Para revisar, veamos, Londres está en Reino Unido, que es UK, por favor, no se confundan. UK es UK. ¿Todos buscamos UK? Acá, chicos. ¿Ya lo encontraron UK? Entonces, vamos a ver. El tamaño de la industria en UK, ¿cuánto es, chicos? 14. ¿Cuál es el valor de la industria financiera? 31. ¿Con cuál me quedo? ¿Con 31 o con 14?